El descubrimiento del consumidor. Tras la conmoción debida a la Primera Guerra Mundial, el sistema económico capitalista recibió el segundo de sus más duros golpes como consecuencia de la crisis económica mundial. A ojos de los partidarios del marxismo, ambos sucesos, la guerra y la crisis, se podían incluir entre los pasos inevitables e ineludibles que llevaban hacia la autodestrucción del orden burgués. No había pregonado Karl Marx con exacta precisión científica que el capitalismo iría saltando de crisis en crisis y finalmente acabaría destruido por sus propias contradicciones. El pensamiento de que el orden económico liberal pudiera reformarse por sus propias fuerzas, que pudieran apartarse los puntos débiles del sistema sin destruir sus indiscutibles ventajas, no cabía en las rutinarias ideas de los teóricos del socialismo, presos en su ideología. Si le interesa el tema, puede consultar los vídeos publicados y, por supuesto, abonarse a la cadena. Pero, al margen del campo del marxismo y como consecuencia de la miseria indescriptible y la desesperación que trajo consigo la crisis económica mundial, también se hacía cada vez más fuerte la pregunta de si la economía libre estaba en condiciones de hacer que el superado sistema capitalista venciera esta crisis. ¿Podía seguirse confiando en las autofuerzas curativas de la economía sin caer en peligros sociales y políticos cuyas consecuencias difícilmente podían preverse? Seguía siendo válida la teoría liberal según la cual el Estado no debe intervenir en ningún caso en el desarrollo de la economía. Al responder a esa pregunta, los especialistas en economía política del campo burgués estaban tan despistados como sus colegas y adversarios marxistas. No querían ni podían reconocer que una economía de mercados, dejada a sus propias fuerzas, no podía conducir de modo automático a un equilibrio estable basado en el empleo total de las fuerzas de trabajo, sino que sería un péndulo en movimiento constante desde el boom a la crisis. Una vez más, en esta ocasión, los teóricos de la economía, pese a toda su sabiduría, llegaban con retraso. El desarrollo los había superado. Incluso en los años 20 se buscaba exclusivamente el aumento de la tajada como consecuencia de la expansión del aparato de la producción. Se alababa el ahorro como una virtud en sí misma y se consideraba al empresario como la figura central del acontecer económico. Nadie veía que en una economía madura el consumidor tiene los mismos derechos y es tan importante como el empresario. Cuando Henry Ford, en 1914, anunció que pagaría un mínimo de $5 por una jornada de trabajo de 8 horas, y así lo hizo, afirmando que la industria debe subir
los jornales y bajar los precios, pues en caso contrario limitará el número de sus clientes. Nuestros propios empleados deben ser nuestros mejores compradores. Sus colegas de las grandes empresas lo declararon loco de remate. Sin embargo, los hechos demostrarían que eran ellos los que carecían de decisión y de entendimiento. Los sindicatos, por su parte, no podían ver en la actitud de Ford pagar voluntariamente más de lo que se le pedía, más que un nuevo y sucio truco capitalista. Por clara y lógica que hoy nos pueda parecer la teoría y el pensamiento del rey de los automóviles de Detroit, sus contemporáneos no parecieron capaces de comprenderla. No podían entender que capitalistas y trabajadores no solo tienen que producir conjuntamente, sino que también deben consumir esos productos comúnmente, para lo cual hay que dotar a los trabajadores y empleados de la suficiente fuerza adquisitiva, pues en caso contrario se producirían peligrosos almacenamientos de bienes que no podrían ser vendidos. No solo el práctico Henry Ford, sino también el más significativo de los teóricos del poscapitalismo, el británico John Maynard Keynes, 1883-1946, provocó con sus ideas la incomprensión y repulsa de la mayoría de sus colegas. Aun cuando la realidad política y económica debía haber mostrado claramente la necesidad de aprenderse la lección, les costaba trabajo el renunciar a las viejas ideas consideradas clásicas. No obstante, se daba sin limitaciones lo que el holandés Zimmerman escribió en su Historia de las Teorías Económicas, que aparecería por primera vez en 1947. Decía esto: todavía no han pasado 20 años desde la publicación de la obra de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, y sin embargo, ya está de todo punto claro que este libro ocupará un lugar en la historia de nuestra especialidad tan importante como la riqueza de las naciones o el capital. Smith se lanzó al ataque contra el mercantilismo. Marx dirigió su artillería contra el orden económico capitalista. Keynes ataca la doctrina del laissez-faire. La tesis de que es en el libre juego de las fuerzas económicas, es decir, libertad de fijación de jornales y sueldos, precios y nivel de interés a pagar al capital, donde se alcanzará el total empleo y el mejor aprovechamiento de las fuerzas auxiliares de la economía. En el primer capítulo de su teoría general se distancia de lo que llama la teoría clásica, es decir, la teoría de acuerdo con la cual el paro forzoso es una imposibilidad. Keynes, que en sus primeros escritos estuvo firmemente plantado en el campo de la filosofía económica clásica, comprobó
por sí mismo lo difícil que es desprenderse de ideas rutinarias y arrojarlas por la borda. En el prólogo de su teoría general escribió: la dificultad radica no en las nuevas ideas, sino mucho más en desprenderse de las viejas, que en la mayoría de los que fueron educados como nosotros, existen y permanecen en cada rincón de su cerebro. De acuerdo con los puntos de vista de los viejos teóricos, el paro forzoso solo puede ser una consecuencia de corta duración que se produce debido a influjos temporales o coyunturales. En todos los demás casos se debe únicamente a sueldos demasiado altos y por lo tanto puede reducirse siempre mediante la reducción de estos. Por otra parte, quien ahorra no causa, de acuerdo con el punto de vista de los clásicos, una disminución de la demanda de bienes, sino que el ahorro conduce forzosa y automáticamente a una mayor demanda de bienes de capital, es decir, a la inversión. Keynes negó esta rígida dependencia y lo hizo con toda energía. Establecía una clara diferencia entre la demanda de bienes de consumo y la demanda de bienes de inversión. Definió el consumo como una función del desarrollo de los ingresos, mientras que las inversiones de los empresarios o capitalistas no eran una simple consecuencia de la actividad del ahorro, sino que dependían también de la situación económica que se da en cada momento. Keynes formuló una ley con base psicológica profundamente meditada y escribió: los hombres se sienten inclinados a aumentar sus necesidades a medida que aumentan sus ingresos, pero solo en una parte reducida de estos. En oposición a la mayoría de las teorías reinantes en esa época, venía a decir que los ahorros crecen de modo desproporcionado cuando crecen los ingresos y viceversa. Los clásicos consideraban el ahorro como factor aislado y dependiente solo de la elevación del interés que se recibe por el dinero. De la teoría de Keynes se deduce que en una comunidad pobre existe la tendencia a consumir más de lo que se produce, mientras que en una comunidad en situación de bienestar económico existe siempre el peligro de que el consumidor no consuma todos los bienes producidos por ella en el proceso de trabajo. Esta disminución de la demanda tiene que conducir por fuerza a una paralización del proceso de producción y al paro forzoso. Keynes indicaba que una economía entregada a sus propias fuerzas no volverá al pleno empleo de modo automático, mediante una reducción de los intereses del capital y los sueldos y jornales de los trabajadores y empleados, sino que hará lo contrario. Permanecerá durante mucho tiempo en un paro forzoso bastante considerable. Muchas de las ideas de Keynes y sus discípulos se consideran hasta ahora como indiscutibles. Otras, no obstante, apenas si se les concede utilidad. Sin embargo, no puede dejar de tomarse en consideración su obra que hemos esbozado muy brevemente, por lo mucho que ha representado y representa para el desarrollo de nuevos instrumentos muy útiles para la lucha contra las depresiones económicas. En todos los países industriales de Occidente se viene observando con detenimiento el curso de la coyuntura
económica para, de ese modo, poder corregir a tiempo cualquier amenaza de depresión o crisis mediante la adopción de las oportunas contramedidas. Una prueba convincente de que mediante un déficit spending estatal y otras medidas similares se puede detener rápidamente un movimiento económico de signo regresivo y convertirlo en su polo opuesto, nos lo sirvió en bandeja el ministro de Economía alemán Karl Schiller, que no niega un parentesco ideológico con John Maynard Keynes en 1967 y 68. Grandes inventores, cirujanos ágiles que desarrollen nuevas técnicas operatorias, descubridores de nuevos medicamentos efectivos y vacunas, así como políticos capaces de garantizar a sus países largos periodos de paz, son considerados con toda razón como bienhechores de la humanidad. Para los grandes economistas que descubren las leyes que rigen la economía, no existe el premio Nobel. En los libros escolares apenas si son mencionados, y su nombre, por regla general, solo es conocido por un reducido número de especialistas. Pero todo aquel que sabe las espantosas consecuencias de las crisis económicas de extensión mundial y su trascendencia al campo de la política, no ignora que tales catástrofes pueden ser evitadas hoy debido a las ideas desarrolladas por Keynes y por lo tanto tendrá un punto de vista totalmente distinto sobre la importancia y consideración que los economistas se merecen. Karl Marx consideró de todo punto imposible una reforma del capitalismo, en la que la doctrina económica liberal pudiera seguir desarrollándose. No se le ocurrió pensar que el peligro del auge y el descenso de las coyunturas económicas pudiera ser regido por una ley económica. Una forma más social y más humana del capitalismo resultaba para él de todo punto inimaginable. No pudo prever el descubrimiento del consumidor por los teóricos y prácticos burgueses de la economía política. Y no obstante, a los 100 años de la primera aparición del capital, en el año 1967, el capitalismo sigue existiendo en contra de todos sus pronósticos, más firme y triunfante que nunca. Al mismo tiempo, puede considerarse como probado que el sistema económico socialista no sólo puede conseguir la industrialización de un país subdesarrollado, sino también dominar los problemas de una economía madura. Es todo por esta vez. Si ha encontrado el vídeo útil, pulse el botón like y abónese a la cadena para recibir nuevos vídeos. Hasta pronto en Gramática del Dividendo.